Es que no encontraba el link, profe. Ok, ok. Bueno, ahí no, pues buenísimo. Vamos, Dave, en primera instancia, preguntarte si hay alguna duda particular sobre alguno de los temas que ya hemos visto, sobre algún asunto del curso. No, profe, dudas no tengo, la verdad. La clase pasada la entendí todo, entonces no tengo así como alguna duda sobre el tema. ¿Sí? Ok, excelente. Lo mismo, igual que en otras ocasiones, ¿verdad? Motivarlos a hacer ejercicios, ¿verdad? Decía un profesor que me dio clases hace muchos años, decía, si el libro tiene 40, ¿cuántos hay que hacer? 60 o 70, ¿verdad? Esa es la clave en química orgánica, hacer muchos ejercicios. Bueno, entonces, hoy íbamos a iniciar con la parte de, de sustitución nucleofílica, ¿verdad? Que es un capítulo que se llama aloalcanos. Ese capítulo de aloalcanos se divide en dos partes. Se divide en una parte que es sustitución nucleofílica, que nos tocaría verlo esta semana, y una parte que es reacciones de eliminación, que esa nos corresponde la otra semana. Nada más pensando en eso que me decías de que no encontrabas el link, voy a enviar ahí un recordatorio por la plataforma por aquello de que alguien esté en la misma situación. Enviarlo aquí por aquello de que alguien esté en esas. Ok. Entonces, les decía que vamos a ver la parte de las reacciones de sustitución nucleofílica. Las reacciones, digamos, de sustitución nucleofílica suelen ser, de cierta manera, un caso particular de los ácidos y bases de Lewis. Ok, déjenme Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Excelente. Vean, las reacciones, yo no sé si ustedes recuerdan los conceptos de ácidos y bases, ¿verdad? Digamos, los ácidos, el primer concepto que uno ve de ácido y base es que un ácido es un H+, ¿verdad? Y una base es un OH, ¿verdad? Ese es como el primer concepto que uno suele ver de ácidos y bases. Y que ellos reaccionan para formar agua. Luego, estas se llaman las ácidos y bases de Arrhenius, ¿verdad? Después de ellos uno ve un concepto más comprensivo, que es el concepto de Bronsted-Lowry, en el cual la base es cualquiera capaz de aceptar H+, ¿verdad? Entonces esa incluye cosas como por ejemplo amonio, que no es un OH, pero que es capaz de reaccionar con un H+, ¿verdad? Y después vemos el de Lewis, que es un concepto mucho más comprensivo, en el cual yo tengo
que un ácido es cualquier sustancia que es deficiente en electrones, que por lo general tiene una carga positiva, ¿verdad? Y una base es cualquier sustancia capaz de donar un par de electrones. Regálenme un segundo. Entonces, un ácido sería cualquier sustancia capaz de aceptar un par de electrones, mientras que una base sería cualquier sustancia capaz de donar un par de electrones, ¿verdad? Ese es el concepto más amplio, que es el concepto de Lewis. Lo que no recuerdo es cómo poner un par de electrones acá. Vamos a ver. Object Properties. Bueno, los podemos dibujar. Ay, ay, ay. Qué mal no poder poner un par de electrones. Pero bueno, aquí irían un par de electrones, ¿verdad? Imaginémoslos entonces. No, no logro que se escriban. Como un dos puntos, ¿verdad? Ahí está. El par de electrones. ¿Verdad? Entonces, clásico ejemplos de ácidos y bases de Lewis es, por ejemplo, una sustancia en el cual un ácido sería el tricloruro de aluminio, por ejemplo. Vamos a ver si por aquí me sale el aluminio. Pues yo voy a poner un aluminio ahí, que tiene 3 cloros a su alrededor. Por alguna razón se quitó el aluminio, pero lo vamos a poner otra vez. ¿Verdad? El tricloruro de aluminio, que puede reaccionar con una cosa así como el agua, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el agua tiene pares de electrones no enlazantes en el oxígeno. ¿Verdad? Y este tiene el octeto incompleto, ¿verdad? El aluminio tiene solo 6 electrones en su capa de valencia. De manera de que él reacciona, ¿verdad? Y nos daría algo así como un complejo de esta manera. ¿Verdad? Y de hecho libera H+. Y es una de las razones por las cuales es un ácido, ¿verdad? Porque termina liberando un H+. Entonces, estos son como los ejemplos clásicos, compuestos inorgánicos con el octeto incompleto, como los del grupo 3, ¿verdad? Aluminio, boro, todo eso. Ahora, en química orgánica, se dicen que hay compuestos que son electrofílicos, ¿verdad? Que son electrofílicos, como que le gustan los electrones, que le gustan los pares de electrones. Y hay compuestos que se dice que son nucleofílicos. ¿Qué significa que son nucleofílicos? Que le gustan como los núcleos, es decir, como el átomo, como el centro del átomo, por decirlo de alguna manera. ¿Verdad? Entonces, o sea que son compuestos deficientes en electrones.
perdón, ricos en electrones que tienen afinidad por compuestos deficientes en electrones. Entonces, el primer grupo de electrófilos que vamos a ver, porque esta reacción como tal, que un electrófilo reacciona con un nucleófilo, eso resume el 90% del curso químico orgánico, ¿verdad? Vemos ejemplos de cuáles electrófilos reaccionan con cuáles nucleófilos. El primer ejemplo que vemos en la lista se llaman los aloalcanos. ¿Cuáles son los aloalcanos? Alcanos sustituidos con halógenos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo una molécula como esta, por ejemplo, que sería el 1, 2, 3, 4, el 1-clorobutano, ¿verdad? ¿Qué pasa en este átomo de carbono? ¿Verdad? Resulta ser que si yo me voy a la tabla periódica que estaba por acá, ustedes la pueden ver ahí en la pantalla. Yo no sé si ustedes recuerdan de los cursos de química 1 y 2, ¿verdad? La electronegatividad en la tabla periódica crece hacia arriba y hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, están muy a la derecha. O sea que ellos son muy electronegativos, ¿verdad? ¿Qué importancia tienen que ellos sean electronegativos? Que digámoslo así, entre el carbono y el cloro aquí hay unos electrones que son compartidos, ¿verdad? En este enlace hay electrones que comparten el carbono y el cloro. ¿Y qué pasa con esos electrones? ¿Verdad? Normalmente los representamos así, con una flecha que tiene como un más en la parte de atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que la nube electrónica de aquí el carbono y el cloro hace que los electrones de este enlace estén mucho más cerca del cloro que del carbono, ¿verdad? Vamos a ver si lo puedo representar de otra manera. No apareció, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Vamos a borrar todo lo que hay acá y dejar esta estructura. Ujú. Bueno, no quiere aparecer en el dibujador 3D. Em, pero básicamente, vamos a ver si logro.
Lo que quisiera mostrarles es que en el caso, por ejemplo, de este enlace, si esto tuviera una nube electrónica, de alguna manera, ¿verdad? Esa nube electrónica estaría mucho más cerca del cloro que del carbono, ¿verdad? O sea, si yo dibujara la nube electrónica, esa nube electrónica estaría mucho más abultada hacia la parte del cloro que hacia la parte del carbono. ¿Eso qué quiere decir? Digámoslo así, que este cloro de acá se encuentra parcialmente parcialmente positivo. Perdón, el cloro parcialmente negativo, ¿verdad? Por lo general lo representamos con un delta minúscula, que por alguna razón tampoco me quiere aparecer aquí. Ahí está, ¿verdad? ¿El delta qué significa? Significa carga parcial, es decir, no es positivo, perdón, no es negativo, porque en realidad no le quitó los electrones al carbono. Los electrones los siguen compartiendo, pero es parcialmente negativo, mientras que el carbono tampoco es positivo porque los electrones también los siguen compartiendo. Sin embargo, es parcialmente positivo, ¿verdad? Parcialmente positivo. Eso es lo que indica ese delta. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que si esos electrones están más cerca del cloro que del carbono, este carbono es susceptible al ataque de otros compuestos que tengan pares de electrones, ¿verdad? ¿Como cuáles? Como por ejemplo un hidróxido, por decir algo, ¿verdad? Si yo tengo un compuesto de este tipo, digamos que acá tiene un cloro, este es un pentano, pero pues, es el mismo caso, ¿verdad? Acá yo tendría que este carbono de acá es parcialmente positivo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo compuestos con pares de electrones, como por ejemplo el OH, H-, voy a dibujarle el par de electrones por ahí, voy a ponerlo en un color moradito, y este lo voy a poner en un color azul, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Lo que puede pasar es que vamos a cerrar un poquito este arco. Sería más bien en la otra dirección, ¿verdad? Ustedes recuerdan lo que hablábamos la clase anterior, de que las flechas representan el movimiento de dos electrones, de pares de electrones. Entonces, estos dos electrones juntos se aproximan al carbono. ¿Y qué es lo que hacen? Que este cloro se vaya, ¿verdad? Es decir, que el par de electrones que están ahí en este enlace se vienen para el cloro.
se vienen para el cloro. Entonces, ¿qué es lo que termina por ocurrir? Lo que termina por ocurrir es que este cloro es sustituido por el OH. Y perdón, ahí me comí un carbono por alguna razón. Termina siendo sustituido por el OH. ¿Verdad? Los electrones de este enlace venían también del OH. ¿Verdad? Por otra parte, me queda el cloro. ¿Verdad? Que el cloro, que va a estar como cloruro, ¿verdad? No como ácido clorhídrico. Vamos a ver si le puedo representar los electrones libres. Bueno, no encuentro la opción, pero básicamente él estaría rodeado de los 8 electrones de los pares libres. Ya sé, los puedo hacer de esta manera. Voy a ponerle 2 aquí. 2 aquí. Estos los puedo girar. ¿Verdad? Si me aparece la opción de girarlos. Estos pueden venir por acá. Y este por acá. ¿Verdad? Él tiene los 8 electrones alrededor. Sale como un cloruro. Entonces, yo les decía que estas reacciones en general se llaman reacciones de sustitución nucleofílica. ¿Verdad? ¿Qué significa sustitución nucleofílica? Que se sustituye un nucleófilo por otro. Entonces, ¿qué es un nucleófilo? Nucleófilo. En general, la característica que tiene que tener un nucleófilo es tener un par de electrones. No enlazantes, ¿verdad? Es decir, un par libre, un par solitario, ¿verdad? Evidentemente, formando enlaces es diferente. ¿Y qué tiene que ver y cuál es la característica de un electrófilo? Deficiente en electrones, ¿verdad? Entonces, si se junta un nucleófilo con un electrófilo, es como que se junta el hambre con las ganas de comer, ¿verdad? Van a reaccionar porque uno tiene un par de electrones no enlazantes y el otro tiene deficiencia de electrones, ¿verdad? Entonces van a reaccionar entre ellos. Ahora bien, durante el curso vamos a ir viendo varios tipos de electrófilos. Este primer tipo son los haloalcanos. ¿Qué es un haloalcano? Un alcano que tiene un halógeno, ¿verdad? Cloro, bromo, yodo, flúor, ¿verdad? Entonces, estas primeras reacciones de sustitución nucleofílica las estamos viendo particularmente con haloalcanos. Más adelante vamos a ver otros ejemplos, pero en principio con haloalcanos. ¿Qué es un haloalcano? Una sustancia que tiene halógeno enlazado a un alcano, o sea que ya el alcano no es alcano, ¿verdad? Porque ya no es solo hidrógeno-carbono, ya no es hidrocarburo, sino que ahora es un compuesto diferente,
¿verdad? Entonces, primero vimos cómo producir los alvalcanos, ¿verdad? Recuerden la semana pasada que hablábamos de las reacciones de halogenación radicalaria, ¿verdad? Entonces yo puedo meter un halógeno en un alcano. Ahora, ese halógeno lo puedo sustituir por un montón de cosas. Ahora, ¿cómo sé yo? Digamos, cualquier sustancia que tenga un par de electrones reacciona, sí. ¿Reacciona, por ejemplo, un OH o reacciona, por ejemplo, una molécula de agua? Sí, ambas reaccionan. Pero no quiere decir que todas sean igualmente buenos nucleófilos o malos nucleófilos, ¿verdad? Entonces, hay algunas reglas generales para saber qué sustancia puede ser un buen nucleófilo y qué sustancia puede ser un mal nucleófilo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito en general lo que son los nucleófilos, ¿verdad? Decimos, el requisito es que tenga un par de electrones. Ahora, imaginémonos que yo tengo dos compuestos que son como equivalentes, ¿verdad? Por ejemplo, el agua y el OH menos. ¿Verdad? ¿Qué características tiene el agua? ¿Verdad? En el caso del agua, yo tengo por ahí dos pares no enlazantes. ¿Sí? ¿Verdad? Por ahí andan dos pares enlazantes, dos pares no enlazantes. En el caso, uy, aquí me quitó la carga por alguna razón, vamos a volverle a poner la carga. ¿Verdad? En el caso de de este señor del OH, ¿verdad? Que se llama hidroxilo, ¿verdad? Él tiene tres pares no enlazantes, pero lo más importante es que el oxígeno tiene una carga negativa, ¿verdad? Es decir, un agua que perdió un protón, que perdió un H más, se convierte en un hidroxilo. Entonces, en general, si yo tengo como esto, que es más o menos lo mismo, ¿verdad? Pero este perdió un H más, el que tiene la carga negativa es más nucleofílico. Y el neutro es menos nucleofílico, ¿verdad? Esto aplica para muchos tipos de moléculas. Por ejemplo, si yo tengo amonio, ¿verdad? Y tengo amiduro, ambos tienen pares de electrones, ¿verdad? Este tiene un par y este tiene dos pares. Pero este es negativo y este es neutro, ¿verdad? El que tiene la carga es más reactivo, es más nucleofílico que el que no la tiene, ¿verdad? Ahora, hay otras reglas que tienen que ver con el tamaño del átomo, con la polarización del enlace y con varias características en las cuales no vamos a entrar demasiado profundo en el desarrollo de este curso porque sencillamente eh, se nos extendería demasiado. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para saber qué molécula es un buen nucleófilo y qué molécula es un mal nucleófilo? Vamos a enseñarles una tablita que tenemos por acá, ¿verdad? Que esto está en el material del curso, ¿verdad? Ustedes encontrarán que aquí decimos, cuando uno tiene cosas como las fosfinas, que es un fósforo con un par de electrones y tres grupos, el cianuro, ¿verdad? Que es un carbono, triple enlace nitrógeno con un par de electrones, que este tiene, por cierto, los dos lados, pero el que reacciona es el que está en el carbono, ¿verdad? Si yo tengo un grupo alcoxi, ¿verdad? Que es una cadena de carbonos que normalmente la representamos como R, ¿verdad? Aquí vienen dos ejemplos, y que termina en un oxígeno cargado negativo, o un hidroxi, ¿verdad? Que este es uno solo, ¿verdad? El OH menos. Estos se consideran nucleófilos fuertes, ¿verdad?
Hay algunos que son de fuertes a moderados, es decir, son más o menos fuertes, pero no tanto. ¿Como cuáles? Como las aminas, em, como los halógenos, ¿verdad? Los halógenos como tal, o sea, los halogenuros, ¿verdad? El ion negativo, son de fuerte a moderado. Tenemos algunas moderadas, ¿verdad? Como el amoníaco o como los tioles, funcionan como nucleófilos, no son ni tan buenos nucleófilos ni tan malos nucleófilos. Y tenemos algunos que ya se consideran nucleófilos débiles. Por ejemplo, cosas como los alcoholes, que son sustancias neutras, el agua, que son sustancias neutras también, ¿verdad? Y por ejemplo, como los carboxi, que son grupos que tienen carga negativa, hay un asunto ahí de localización electrónica, en el cual tampoco vamos a entrar en demasiado detalle en este momento, pero hay, aunque tengan carga negativa, no son tan buenos nucleófilos por diferentes razones, ¿verdad? Entonces ustedes ven que, por ejemplo, aquí hay unos neutros y aquí hay uno negativo, ¿verdad? Y aún así, estos tienden a ser más fuertes que este, sí. Em, lo de la carga es cuando comparamos una molécula que sea semejante, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Si yo tengo etilamina y tengo etilamiduro de potasio, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo mismo, pero perdiendo un hidrógeno y poniéndole la carga negativa, ¿verdad? En ese caso, el amiduro va a ser más fuerte, ¿verdad? Pero no en todos los casos. Entonces, más o menos con esta tablita podemos tener una idea de qué compuestos son eh, ácidos y bases fuertes. Ahora, ¿por qué nos importa esto? Porque, digamos, eh, hay dos tipos de sustitución nucleofílica, ¿verdad? Entonces vamos a ver, digámoslo así, si yo tengo un compuesto como por ejemplo este mismo que estábamos hablando hace un rato, ¿verdad? Bueno, este es con bromo, ¿verdad? Eh, sería 1-bromopentano, ¿verdad? Y va a venir un nucleófilo a reaccionar con él, ¿verdad? A desplazar en el carbono. Ay, siempre me sale la flecha para el otro lado, ¿verdad? A desplazar a este otro, digámoslo así, em, tiene que tener ciertas características, ¿verdad? Es decir, para decirlo de una manera un poquito jocosa, em, eh, este ya está emparentado, ¿verdad? Y viene un tercero a sacar del camino al otro, ¿verdad? Entonces, el que viene a sacar del camino al otro tiene que tener ciertas características, ¿verdad? Si es un peor partido que el que está, no lo va a lograr desplazar, ¿verdad? Entonces, vamos a decirlo de esta forma, ¿verdad? Si este es un nucleófilo fuerte, ¿verdad? Como ahí en la tabla, que parecían unos fuertes, o tal vez incluso algunos de los que son de moderados a fuertes, son buenos candidatos para desplazar al halógeno, ¿verdad? Entonces, si yo pienso en una reacción como, em, digamos que en lugar de este NU, yo tengo metóxido de sodio, ¿verdad? Que por ahí aparecía. Metóxido de sodio. El metóxido de sodio es capaz
de desplazar al bromo, ¿verdad? Y me daría entonces un producto más o menos así. ¿Verdad? En la cual, digamos, este metóxido que está acá, en verde, es este metóxido que está acá. ¿Verdad? Vamos a ver si le puedo dar que me muestre todo. En este caso, ¿verdad? Para que me enseñe que es todo este grupo. ¿Verdad? Y en el caso del bromo, lo puedo poner con rojo. Ese bromo sale, ¿verdad? Y sale, para como les decía hace un rato, como bromuro. ¿Verdad? Entonces, si este es un buen candidato, este reacciona con este y lo desplaza. ¿Verdad? Ahora, también este tiene que tener espacio, ¿verdad? Es decir, por decirlo también de una manera un poco jocosa, ¿verdad? Si hay una pareja, ¿verdad? Pero ninguno de los dos da espacio a que se meta un tercero, el tercero por más que quiera no se puede meter, ¿verdad? Pero si hay una zona desprotegida ahí por la cual hay un espacio para entablar ahí algo, ¿verdad? Entonces puede ser que exista la posibilidad, si el nucleófilo tiene las características necesarias para desplazar al otro, que lo termine desplazando. Entonces, esta sería la reacción, ¿verdad? Recuerden que yo les hablaba la clase pasada también que es importante que ustedes sepan distanciar la reacción, ¿verdad? Que en este caso solamente tiene un producto orgánico principal, que sería este de acá, ¿verdad? El bromuro, aunque es un producto principal, no es orgánico. Por lo general preguntamos por los productos orgánicos principales, pero bueno, eso también es un asunto ahí que usted depende de la pregunta, ¿verdad? Y entonces entramos a la otra parte, ¿verdad? Yo les decía, cuando veamos reacciones, vamos a hablar de cuál es la reacción o cuál es el mecanismo, ¿verdad? El mecanismo otra vez es el conjunto de pasos individuales que me llevan a la formación de un producto, ¿verdad? En este caso, el producto de la reacción o la formación de este producto se lleva a cabo por un mecanismo que se conoce como SN2. SN2. ¿Qué significa SN2? Significa sustitución nucleofílica bimolecular. Y ahorita les explico por qué bimolecular, qué significa esto. Entonces, ¿cómo sería el mecanismo? Bueno, vamos a irnos a ver qué tenemos acá. En el primer paso, cuando yo tengo los reactivos, ¿verdad? Tal como les decía hace un rato, un par solitario del metóxido, un par solitario va a venir a atacar al carbono, ¿verdad? Una cosa que es importante es que ese ataque es por el lado contrario del bromo, ¿verdad? Es decir, y volviendo al ejemplo anterior, si alguien está buscando sacarle la pareja a otro, ¿verdad? Busca el espacio opuesto, ¿verdad?
no quieren que no quiero decir una burrada, pero no quiere que se le junte el ganado, ¿verdad? Quiere, quiere verse por aparte, ¿verdad? Entonces busca el espacio opuesto. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que va a llegar un momento en el cual hay una interacción con los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Es un momento en el cual ni un enlace se ha formado. ¿Qué pasó aquí? Un segundito porque no veo la opción. Ay, 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 ay. El enlace debiera de ser algo así como este. Mm, mm. ¿Verdad? Es algo así. Nada más que esto en lugar, esto debiera de ser una línea punteada. Normalmente lo representamos como una línea punteada. Em, no sé por qué razón no me deja representar la línea como una línea punteada o no encuentro la opción para hacerlo, ¿verdad? Em, pero sería algo así como este, ¿verdad? Como esa flecha, una línea, representémoslo de esta forma, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? Ven que aquí me está dando un error en ese carbón. Hay una razón por la cual me está dando un error. Y es porque en esta estructura este carbono tendría 5 enlaces. Pero en realidad esta línea que estoy representando acá es como, por decirlo de alguna manera, que este enlace no se ha formado ni este se ha roto, ¿verdad? Sino que tenemos una mezcla de las dos cosas. Em, a eso le solemos llamar estado de transición, ¿verdad? Aquí, porque no sé por qué se corrió este corchete, ¿verdad? Y utilizamos un símbolo que son como unas dos crucecitas. Vamos a ver si lo logro hacer por acá, ¿verdad? Ignoren este mon, que es como de monómero,
¿verdad? No estamos hablando en este caso de un polímero, sino que esto sería un estado de transición. ¿Verdad? También ignoren que el carbono en el centro está tachado y que tiene un negativo, ¿verdad? Ese error lo da por lo que les estaba explicando, porque él tiende a ver acá como si yo tuviera, este, como si yo tuviera 5 enlaces, pero en realidad lo que pasa es que un enlace no se ha formado y el otro no se ha roto. Entonces, el estado de transición está mal escrito, ¿verdad? El estado de transición por lo general se parece más a uno que al otro. Es decir, si tenemos un nucleófilo fuerte entrando, por lo general, por decirlo de alguna manera, el nucleófilo está más cerca del átomo que el halógeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa después del estado de transición? Lo que pasa técnicamente es que el halógeno se termina de ir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos después de esto? Lo que tenemos son los productos, ¿verdad? Entonces, una cosa que es importante saber, y tal vez aquí voy a representar esto un poquito diferente, para que a ustedes les quede un poco más claro, es que aunque aquí, por ejemplo, en esta molécula en particular no hay estereoquímica, ¿verdad? Esta reacción, el hecho de que el ataque sea por el lado contrario, implica que la estereoquímica se invierte. ¿Cómo la estereoquímica se invierte? Un toquecito para dejar de compartir. Digámoslo de alguna manera, de esta manera. Si yo tengo que la molécula original, ¿verdad? Es un tetraedro en el cual yo puedo imaginar que 3 grupos, que pueden ser, por ejemplo, como en este caso, 3 hidrógenos, están viendo hacia allá, y el bromo, digamos que está aquí en mi codo, ¿verdad? Y el otro grupo se aproxima, decíamos, por el lado opuesto. ¿Qué es lo que pasa con estos 3 hidrógenos? Esto se comienza a aplanar, ¿verdad? Hasta que en el estado de transición yo tengo exactamente 2 hidrógenos aquí hacia arriba, el otro hacia abajo, ¿verdad? Y el puño aquí opuesto. Vamos a ver si lo logro representar de una mejor manera, ¿verdad? Yo tengo estos 3 grupos originalmente viendo hacia allá. O sea, otra vez, el bromo es mi codo, ¿verdad? Cuando este se aproxima, esto se aplana, ¿verdad? Forma un triángulo plano totalmente, ¿verdad? Ese es el estado de transición. Conforme este se comienza a aproximar y el bromo del codo se comienza a ir, que eso no lo puedo representar porque no me puedo arrancar el codo, pero imagínenselo ustedes, ¿verdad? Esto se comienza a girar, estaba plano, se comienza a girar hacia el lado opuesto, ¿verdad? Y este quedaría, pues, digamos, pegado de este lado, con los grupos viendo en el lado opuesto. ¿Eso qué implica? Implica una inversión de la estereoquímica. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes recuerdan la semana pasada, ¿verdad? Que hablábamos que uno en la estereoquímica asignaba las prioridades y veía cuando los 4 grupos eran diferentes, que se giraba hacia como las manecillas del reloj era R,
que por cierto no sé si cuando yo dibujo un R, aquí ustedes lo ven R o S, porque a veces la cámara se invierte, ¿verdad? Por eso prefiero hacerlo en el dibujador, que creo que todos lo vemos para el mismo lado, ¿verdad? Pero bueno, te lo digo por si acaso lo ven al revés, ¿verdad? Pero el asunto es, si lo ven en el sentido del reloj, es R, y si lo ven en el sentido contrario del reloj, es S, ¿verdad? Eso cuando tenemos los 4 grupos eh, eh, distintos, ¿verdad? En un carbono. Entonces, si tenemos el mismo nivel de prioridad, porque puede ser que el nivel de prioridad cambie, ¿verdad? Si el átomo que sale y el que entra son diferentes, puede ser que el nivel de prioridad cambie. Pero si tenemos el mismo nivel de prioridad y yo tenía una molécula que era R, el producto va a ser S, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Vamos a ver cómo lo podríamos decirlo de otra manera, para ver si ustedes me entienden. Si yo tengo algo como esto, ¿verdad? En el cual el bromo está hacia el fondo, ¿verdad? Eso quiere decir que el cuarto átomo, el cuarto átomo, que sería el hidrógeno, estaría viendo hacia el frente, ¿verdad? Y esto tiene una reacción, digamos, que también vamos a suponer que sigue el mecanismo SN2, porque puede ser que no, pero vamos a suponer que sí. Y la reacción es con KOH, por ejemplo, con hidróxido de potasio, ¿verdad? Es decir, es el OH menos. Lo que pasa es que no hay un tarrito de OH menos, sino que siempre es una sal que va acompañada de un catión, que puede ser, por ejemplo, litio, sodio, potasio, ¿verdad? Casi siempre los cationes del grupo 1, ¿verdad? Litio, sodio, potasio. Bueno, rubidio, cesio y francio difícilmente, ¿verdad? Pero alguno de estos, por lo general. También podría ser del grupo 2, un calcio o algo así, que es menos frecuente, pero podría ser, ¿verdad? El producto, entonces yo les decía, tendría la estereoquímica invertida, es decir, el producto que sería sustituir el halógeno por el OH, ¿verdad? Si yo sustituyo el halógeno por el OH, aquí tendría la estereoquímica exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia el orden, ¿verdad? El que estaba hacia atrás quedó hacia adelante y el que estaba adelante quedó hacia atrás. ¿Por qué? Por ese cuento que les expliqué del puño, cómo entra. Uy, yo no les estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Ay, ay, ay. Yo todo emocionado aquí dándoles la explicación y no les estoy compartiendo. Ok, ya ahora sí. Díganme algo, porfa, porque es que si no yo me pierdo. ¿Verdad? Lo que les decía. Por ejemplo, si en este el bromo viene a ser sustituido con el OH, ¿verdad? Si aquí el bromo estaba viendo hacia atrás, aquí el OH va a quedar viendo hacia el frente, ¿verdad? Si aquí el hidrógeno estaba quedando viendo hacia el frente, aquí queda viendo hacia atrás. Se invierte. Sí, más o menos, me siguen. No me digan que se fueron a tomarse un cafecito o algo así. Por favor, alguno que me diga que me oyen. Buenas noches, profe. ¿Cómo? Está un poco complicadillo, profe, pero no imposible. Ok, pero sí me están siguiendo, más o menos. Sí, Ok, es que me preocupó esa parte que estaba yo y no
no les estaba compartiendo y no me dijeron, digo yo, uy, los perdí. Bueno, esa es un poco la idea. Entonces, ¿qué cosas favorecen que una reacción tenga un mecanismo de sustitución SN2 como esta que está acá? Bueno, la favorece que el sustrato tenga lo que le llamamos poco impedimento estérico. ¿Qué significa poco impedimento estérico? Poco impedimento estérico significa que no haya aquí grupos que estorben, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es, en otras palabras, que si yo tengo un sustrato, ¿verdad? El sustrato es como el reactivo, que sea primario, ¿verdad? Este me va a reaccionar mejor que uno secundario, ¿verdad? Y prácticamente de ahí en adelante no reacciona, ¿verdad? Si yo tengo uno que sea terciario, ya prácticamente no reacciona, y el secundario, digamos, puede ser que sí, pero puede ser que no, también, ¿verdad? Ya el terciario no. El nucleófilo, ¿verdad? Esto es el sustrato. El nucleófilo, ¿qué pasa con el nucleófilo? El nucleófilo preferiblemente debe ser fuerte. ¿Por qué? Porque les decía que este chavalo tiene que tener unas características suficientes para desplazar al otro, ¿verdad? Y este de aquí, el bromo, se le llama grupo saliente, o sea, que ese es el desplazado. Grupo saliente, ¿verdad? Entonces, nada más. Este es grupo saliente. Todo este en general sería sustrato, ¿verdad? Y este de acá sería el nucleófilo, ¿verdad? El estado de transición, el producto, y aquí el grupo saliente que ya se fue, ¿verdad? Pasemos la definición de grupo saliente para acá, ¿verdad? Este de aquí es el producto, ¿verdad? Y es el estado de transición. Les decía también que más adelante les iba a explicar por qué a estas reacciones se les llama como sustitución nucleofílica bimolecular. Y la razón es porque tanto el nucleófilo como el sustrato participan en el paso lento de la reacción, ¿verdad? Es decir, en el estado de transición están los dos. O sea que la velocidad de la reacción depende de los dos. ¿Por qué? Porque cuando hay un paso que es más lento que otro, le pasa como el chiste de Hernán Jiménez, ¿verdad? Que dice que llega usted y va a ver un auto de lujo, ¿verdad? Y llega y ve el video y sale la chavala, no lo pegan 300 kilómetros de hora a la hora, ¿verdad? En 10 segundos y no sé qué, y llega el mae todo emocionado, pum, 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 y sale la ruca presa, ¿verdad? Entonces, el carro le puede dar a usted la velocidad que sea, pero de ahí, si usted le tocó salir ¿verdad? Usted puede tener no sé, un Ferrari que si va en la 32 detrás de un furgón va a la velocidad del furgón, ¿verdad? Entonces el paso lento siempre determina la velocidad de una reacción. En este caso, el paso lento involucra tanto el nucleófilo como el sustrato, ¿verdad? Eso para que lo tengan presente, ¿verdad? Y que los mecanismos de reacción tipo SN2 entonces están favorecidos por nucleófilos fuertes y por sustratos poco impedidos, ¿verdad? Como les decía, el que llega a desplazar al otro tiene que demostrar ser mejor y además ahí la persona que hace ese juego doble tiene que estar dispuesta, tiene que tener un espacio ahí
para darle al otro, digámoslo así. Ahora, ¿qué pasa cuando esto no se cumple? Es decir, cuando no hay ese espacio, ¿verdad? Pensemos en una molécula como esta. Ay, 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 no, ese no. Esto, ¿verdad? Esto se llama cloruro de terbutilo, ¿verdad? El cloruro de terbutilo también puede sufrir una reacción de sustitución nucleofílica, ¿verdad? Si yo le pongo, por ejemplo, agua, él es capaz de sufrir una sustitución nucleofílica en la cual se pega agua, pero finalmente se pierde del agua un H más, ¿verdad? Es decir, de este H2O, solo un H y un O se pegan aquí, ¿verdad? Y el otro H se va con un cloro a formar HCl, ¿verdad? Esta reacción también se puede dar, ¿verdad? Pero si ustedes se ponen a ver, esta es como lo opuesto a lo que les decía la anterior, ¿verdad? La anterior les decía que necesitaba un sustrato que tuviera poco impedimento estérico. Este tiene mucho impedimento estérico porque tiene 3 grupos, ¿verdad? Que estorban ahí. Mucho impedimento estérico, ¿verdad? Que en este caso decimos que el sustrato es terciario, ¿verdad? Y este de aquí es el nucleófilo, pero resulta ser que, si ustedes se van a la tablita, este es un nucleófilo débil, ¿verdad? Ok, ¿y por qué? ¿Cómo pasa esto? ¿Verdad? Si esta es la reacción. Ahora vamos a ver cómo sería el mecanismo de esta reacción que se llama SN1 o sustitución nucleofílica unimolecular o monomolecular. ¿Verdad? ¿Cómo sería esta reacción? ¿Verdad? Decimos que ahora tenemos un sustrato impedido, ¿verdad? Entonces, yo les decía que eso es como una pareja en la cual aquí ya son fieles, ¿verdad? Ya no hay espacio para que se meta un tercero, ¿verdad? No hay espacio. Si ustedes ven estos 3 grupos grandes, están ahí en el lado opuesto, cerrando el espacio. No hay espacio, no hay forma de que entre alguno, ¿verdad? De hecho, si imaginamos, ya dejando la chota, digamos, imaginamos la molécula esta como, como 3 grandes pelotas de tenis, digamos así, o pelotas de playa, ¿verdad? Del lado opuesto al carbono, hay un nucleófilo, no tiene espacio realmente para atacar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podría pasar cuando no hay espacio? Lo que podría pasar es que se generen las condiciones como para debilitar esta unión, ¿verdad? Es decir, no están dispuestos a jugar de felices los 4, pero se obstinaron del asunto, ¿verdad? Básicamente, esa sería como la comparación. Entonces, este señor de aquí, el grupo saliente, decide irse porque está aburrido el asunto. ¿Verdad? Entonces, voy a hacer la curvita un poco más pronunciada. Ok, bueno, el par de electrones que formaba el enlace
se va con el cloro o con el bromo o con el que sea, ¿verdad? Con el halógeno. Eso significa que va a salir un cloruro, ¿verdad? O si fuera bromo, un bromuro, o si fuera yodo, un yoduro, ¿verdad? Ay, 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 ¿por qué está esta flecha tan rara? Ah, es que es esta de acá, ¿verdad? Que yo voy a tener, vamos a ver, ya no tengo por aquí, bueno, un cloro menos, ¿verdad? Ese cloro menos, ya no le voy a dibujar todos los 8 electrones, ¿verdad? Pero tiene los 8 electrones alrededor, ¿verdad? Entonces, ¿qué me pasa con el sustrato? ¿Qué me queda del sustrato después de que ocurre esta reacción? ¿Verdad? Se me forma, yo no sé si ustedes recuerdan de estos señores que hablábamos acá, ¿verdad? Eso se llama un carbocatión, ¿verdad? No sé si se acuerdan del carbocatión, ¿verdad? Ese se llama un carbocatión. El cloruro, como no nos interesa mucho, lo voy a sacar aquí dentro de los productos. Ay, ay, ay. Sigue siendo cloruro. Lo voy a sacar y lo voy a poner aquí encima de la flecha y le voy a poner menos cloruro. ¿Qué significa menos cloruro? Se me forma esto más un cloruro, pero el cloruro lo estoy quitando y en la flecha estoy poniéndome esto menos cloruro me da esto. Ok, yo no sé si ustedes recuerdan, en la primera clase, cuando hablábamos de los carbocationes, decíamos que ellos eran estructuras triangulares planas que tenían de manera perpendicular un orbital p vacío, ¿verdad? Es decir, que si eso tenía estereoquímica, la perdió. ¿Por qué la perdió? Porque ahora es una estructura plana, triangular plana, ¿verdad? Ahora, el carbocatión es una sustancia muy inestable, ¿verdad? Entonces, la formación de esto no es una cosa muy viable, por eso este es el paso lento, ¿verdad? O sea que este es el furgón detrás el furgón en la 27, con el que usted tenga un Maserati, tiene que ir ahí despacito, aguantándose la presa que hace, ¿verdad? Su carro da 150 kilómetros por hora, pero tiene que ir a 30 porque va detrás del furgón, ¿verdad? Más o menos, este es el paso lento. Entonces, ¿qué se requiere para que esto pase? Se requiere calor. ¿Por qué calor? Porque esta reacción no es así como muy viable, ¿verdad? Es decir, esta es una molécula neutra, estable, y esta es una cosa cargada positiva y súper inestable y súper reactiva, ¿verdad? Entonces uno requiere calor y además requiere normalmente un disolvente polar. Y un disolvente polar para que estabilice un poco esta carga. Que por ejemplo, en el caso del agua, además de ser nucleófilo, cumple también la función de disolvente, de ser un disolvente polar. Ok. Entonces, con calor se me forma un carbocatión, una pequeña cantidad de un carbocatión, y además, como es una sustancia tan reactiva, casi que inmediatamente va a querer reaccionar. ¿Con qué va a querer reaccionar? Y con lo que se encuentra ahí, que aunque no sea un buen nucleófilo, está en mucha cantidad, ¿verdad? Que es el agua. Entonces, aunque es un nucleófilo débil, este nucleófilo débil es capaz de reaccionar, ¿verdad? De venirse para acá. Voy a usar una menos pronunciada acá. No me gustó cómo quedó. ¿Verdad? Él va a venir y va a atacar acá, ¿verdad? Entonces, si eso era, para compartir un segundo.
¿verdad? Si era una estructura triangular plana, cuando perdió el carbocatión, vamos a ver qué dice los. Si esto es un triángulo plano, ¿verdad? Que tiene un orbital P que lo atraviesa aquí de lado a lado, y ese orbital P está vacío, y el agua puede atacar el par de electrones del agua, ese orbital P, tanto por el lado de arriba como por el lado de abajo. Si esto tenía estereoquímica y el producto tiene estereoquímica, va a ser una mezcla mitad y mitad. ¿Por qué mitad y mitad? Porque te puede atacar por aquí, y esto sería hacia allá, para formar el tetraedro, ¿verdad? Digamos que este fuera R, ¿verdad? Pero al mismo tiempo puede atacar por acá. En el caso, esto sería el tetraedro ahora hacia el otro lado, ¿verdad? Y en ese caso formaría el otro, ¿verdad? El este, por ejemplo. Entonces, cuando este ataque ocurre, ¿qué se me forma? Ahora, este tenía dos hidrógenos, ¿recuerdan? Vamos a ponerle colores. Este cloro, el que sepa aquí, ¿verdad? Y esta agua que está por acá, tan azul, ¿verdad? Ahora bien, este no es el producto, ¿verdad? Porque esto está protonado. Esto se llama un ion oxonio, ¿verdad? El que tiene el, el oxígeno protonado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto para, digamos, recuperar la estabilidad, este par de electrones que formaban el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno se vienen al oxígeno, ¿verdad? De manera de que se pierde también un H más, ¿verdad? Como el H más no me interesa mucho, lo voy a poner aquí también como menos H más. Hace así. Acá. Menos H más, ¿verdad? Y ese H más, por supuesto, es azul, ¿verdad? Viene del agua. Y el par de electrones se vino para el oxígeno. Ahora, ¿qué tengo yo? Tengo este producto que está acá. ¿Verdad? Nada más para, por aquello de que alguno se me pierda, voy a representar el enlace entre eh, el hidrógeno y el oxígeno, ¿verdad? Tal cual estaba acá. ¿Verdad? Entonces, aquí, en el subproducto, ¿verdad? De este HCl, uno viene de este cloro y uno viene de este hidrógeno, ¿verdad? Que salieron por ahí. Una cosa tal vez que es importante que entiendan, porque ayuda a veces ver que uno no tenga errores en esto, es la neutralidad de cargas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo tengo una molécula neutra, sale una parte negativa, entonces me queda una parte positiva, ¿verdad? Porque menos y más es cero.
¿verdad? Entra una molécula neutra con una positiva, lo que me queda es positivo. Aquí sale una molécula positiva, me queda otra vez una molécula neutra, ¿verdad? Eso para que lo tengan ustedes ahí un poquillo presente. ¿Dudas? De mi parte, por el momento no, profe. Ok, pero sí me dijeron que lo estaban viendo un poquito más denso, digamos, que otra parte que los otros temas, digámoslo así. Sí, profe, está un poquito complicado, a diferencia de las otras clases, sí. Ya vi que Hagan, lleva mucha práctica. hagan mucha práctica, exactamente, esa es la clave de este curso, hagan mucha práctica. Mucha práctica. Vamos a ver, vienen acá también algunos ejercicios cuando tenemos alcoholes y cuando tenemos éteres, que son como variantes. Es decir, hasta el momento hemos visto la SN1 con aloalcanos, ¿verdad? Y la SN2 también con aloalcanos, ¿verdad? Pero también podrían ocurrir con alcoholes y con éteres. Nada más antes de entrar en eso, sí quisiera hacer, digamos, hablar un poquito de esto, ¿verdad? Decíamos que ustedes vean que cuando yo tengo una sustitución nucleofílica, que básicamente la reacción es parecida, ¿verdad? Yo tengo un nucleófilo más un aloalcano y se sustituye el nucleófilo por el aloalcano. Si el sustrato tiene poco impedimento, es decir, es primario o algunas veces secundario, puede ser SN2. Si es un nucleófilo fuerte, eso favorece la SN2. En el caso de la SN1, si es terciario o podría ser secundario tal vez, pero no primario, esto puede reaccionar por una SN1, ¿verdad? Por otra parte, si yo tengo que es un nucleófilo débil, eso puede favorecer también la SN1. Y también estas reacciones por lo general requieren de calor, ¿verdad? Para hacer, porque no son reacciones tan rápidas de ocurrir como la reacción tipo SN2, ¿verdad? En general, digamos que en la práctica puede ser que ambas requieran de calor, ¿verdad? Pero probablemente las condiciones de calor que requiera la SN1 sean mayores o por un tiempo más prolongado, ¿verdad? Eso por ahí. Ok, entonces, otra vez, cosas que hay que saber sobre este tema. Bueno, primero, saber que cuando yo tengo aloalcanos son electrofílicos en el carbono que está enlazado al halógeno, ¿verdad? Que pueden reaccionar con nucleófilos como los de la tablita que están ahí, los cuales se sustituye, ¿verdad? Una cosa por la otra. Podríamos hablar de algunos otros ejemplos, ¿verdad? Como por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo aquí, digamos, con un cloro, me reacciona con un cianuro, por ejemplo, como ahí en la tablita venía cianuro, ¿verdad? Digamos que cianuro de potasio, ¿verdad? De esas sustancias que uno ve solo en el papel, porque yo no los pondría a hacer reacciones con cianuro. ¿Verdad? Aquí podría haber una sustitución de ese cloro por un ciano.
voy a hacer así. El cloro. A poner el enlace. Profe, disculpe, ¿usted está compartiendo pantalla? Ay, según yo, pero no. Gracias. ¿Verdad? Por ejemplo, que yo tenga uno como este, ¿verdad? Y lo ponga a reaccionar con un grupo ciano. ¿Qué es lo que pasa? Que él va a sustituir el halógeno por el ciano. Y esto lo podríamos representar así. O como este es un carbono, también podríamos representarlo. Vamos a ver cuántos carbonos son. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Y este 5 estaría enlazado a un nitrógeno, ¿verdad? Pero con un triple enlace, ¿verdad? Estas dos cosas son la misma molécula. Puede ser representado de cualquiera de las dos maneras, para que lo tengan presente, ¿verdad? O yo podría tener, qué sé yo, que un... Ay, ay, ay. Voy a dibujarla de nuevo porque me salió rarísimo. Digamos que eso tiene un yodo por aquí y que eso me reacciona con, qué sé yo, con etanol. Bueno, con esto sería propanol. No importa, dejemos el propanol, igual sirve, ¿verdad? Al igual que el agua, esto perdería un H más. Es decir, aquí tendría el oxígeno y 1, 2, 3 carbonos. Ay, bueno, se pusieron oxígenos. 1, 2, 3 carbonos. ¿Ya? Y así podríamos tener ejemplos con cada uno de los nucleófilos que están en la tabla. Ahora, también puede pasar que tengamos otro tipo de electrófilo además del alcano. Por ejemplo, un alcohol. Pero ¿cuál es el problema de un alcohol? Que si yo tengo, por ejemplo, digamos, esto sería butanol, ¿verdad? El OH es un buen nucleófilo, es decir, es bueno desplazando a otro. Entonces no es muy malo como grupo, no es muy bueno como grupo saliente, es muy malo como grupo saliente, ¿verdad? Digamos que es todo un Don Juan, entonces desplaza al otro y no se va, ¿verdad? Entonces necesitamos cambiar algo en él para poder sacarlo. Entonces estas reacciones tienen la particularidad de que ocurren en ácido. Por ejemplo, digamos que yo hago esto en ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces ahora voy a tener un producto en el cual el OH fue desplazado por el cloro, ¿verdad? Y el H más el OH me va a dar agua. Bueno, por ahí la podemos representar si nos piden los totales, ¿verdad? Pero si nos piden los orgánicos, no hace falta. La pregunta del millón es ¿cómo ocurre esto? ¿Verdad? Vamos otra vez al mecanismo. Mecanismo de reacción. ¿Cómo ocurre esto? Ok. Yo les decía hace un momento que el OH en realidad es un mal grupo saliente, ¿verdad? Entonces, otra vez vamos a volver a los colorcitos. Voy a poner este en rojo. O sea que estos están en rojo. Y del HCl,
Vamos a ver cómo lo partimos. ¿Verdad? Voy a poner el H moradito y el cloro en azul. Les decía que este es un mal grupo saliente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar algo en él para que se convierta en un buen grupo saliente. Recordamos que este OH, como todo nucleófilo, tiene un par de electrones. Tiene un par de electrones por aquí. Ok, entonces, esto, el HCl, ustedes recordarán, en medio acuoso es un ácido fuerte. ¿Qué significa que sea un ácido fuerte? Que se disocia el H más del Cl menos. ¿Verdad? Entonces, lo primero que va a pasar es que un par de electrones del alcohol van a atacar el H más. Producto de esto, este señor se va a protonar. Vamos a hacerlo así. ¿Cierto? Este par de electrones que estaba aquí se va a pegar al H más. ¿Verdad? Aquí me puso la carga en el oxígeno, ¿verdad? También, si ustedes recuerdan la clase del inicio, el oxígeno del grupo 6, menos 2 electrones libres, menos 3 enlaces, daría más 1, la carga positiva. Igualmente, como les decía, ¿verdad? Aquí, esto es neutro y esto es positivo, se juntan, me queda una carga positiva, como que se conservan las cargas. ¿Verdad? También eso es un indicativo de que está bien. Ok, ahora que esto está protonado, como grupo saliente sería agua. El agua es una molécula neutra. Es un mal nucleófilo, es un buen grupo saliente en general. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? A partir de aquí ocurre lo mismo que en el caso anterior. ¿Verdad? Yo tengo un cloruro. Ay, perdón, puse más en lugar de menos. Yo tengo un cloruro. Ese cloruro tiene un montón de pares de electrones. ¿Verdad? Alguno de todos esos pares del cloruro estaba en color azul. Le da por atacar este carbono, que es el carbono electrofílico en este caso. ¿Verdad? Ataca ese carbono. Una vez que lo ataca, ¿qué pasa? Se da la formación. Voy a hacerlo aquí para abajo para que me alcance el campo. Se da la formación del estado de transición para el estado de transición. Lo que voy a hacer es darle vuelta a todo esto. Un poquito más. Sí. ¿Verdad? Yo les decía que lo que ocurre es que cuando el nucleófilo se comienza a acercar, ¿verdad? Esto se comienza a aplanar.
¿verdad? Entonces ellos entran radialmente, aparte uno del otro, ¿verdad? Además aquí habían dos hidrógenos. Me da pereza representarlos, es que me va a dar el error, pero bueno, no importa, ignoren el error. El error es porque los carbonos no tienen 5 enlaces, pero esto no es una molécula como tal, sino que es un estado de transición, por eso es que se permite, ¿verdad? Aquí vamos a ver si no viene la opción, no viene la opción de señalarlo como estado de transición, ¿verdad? Este es el estado de transición. Y al igual que en el caso anterior, lo que falta es que el grupo saliente se vaya. ¿Verdad? El par de electrones que formaba el enlace pasa todo al agua y esta se va. ¿Verdad? Entonces tenemos acá la formación del producto, que sería básicamente este que está acá. ¿Verdad? Igualmente, si es primario, sigue un mecanismo SN2. Si es terciario, sigue un mecanismo SN1. Acá el asunto de los nucleófilos casi siempre es el mismo, ¿verdad? Porque las opciones que tenemos prácticamente son los ácidos inorgánicos, ácido bromídrico, ácido clorhídrico, prácticamente para este tipo de reacción. Entonces, yo pienso que eso sería. Eh, Vamos a ver, nada más para ver que no esté dejando nada sin cubrir. Nos sigue la parte de eliminación, ¿verdad? Todavía la próxima semana, entonces, vemos la parte de eliminación y ya después seguiría el primer examen. Recuerden que esta semana tienen que enviar la prueba oral asincrónica, ¿verdad? Que básicamente es una tarea. Eh, es importante que la hagan, que traten de entender de la mejor manera también los ejercicios que ahí se les presentan, que los estudien, que practiquen. Igualmente, próxima clase sería ya la última clase antes del examen. Si tienen dudas de algunos ejercicios, sería de mucho provecho. Yo siempre he dicho que si esto es más un diálogo, creo que funciona mejor, ¿verdad? A mí siempre me parece que es como una mejor dinámica. Si ustedes, por ejemplo, me dicen, y yo traté de hacer todos los ejercicios y puedo hacer este y este, pero este no lo puedo hacer. Entonces, o en tal paso me quedé, ¿verdad? Tal vez es algo que no he explicado tan bien, entonces lo podemos revisar, ¿verdad? Pero bueno, eso sería de mi parte. No sé si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia.